Continuando con el programa, invitamos al doctor Edward Omar Álvarez Irala para la realización de la tercera ponencia, cuyo tema es la teoría del caso en el nuevo Código Procesal Penal, para quien solicitamos un fuerte voto de aplauso, por favor. Muy buenas noches. Señor doctor Mariano Portugal, segundo vicepresidente del Congreso, magistrados de las Cortes Superiores de Lima, ¿no? Jueces, colegas, señoras y señores. Bien más. No. La valla es bastante difícil, después que quien me ha precedido en el uso de la palabra ha sido mi maestro y quien tuve la suerte de ser su asistente de cátedra y quien me llevó a la docencia universitaria. Y tan difícil es la valla que ya adelantó y dijo que hubo un expositor que habló de la teoría del caso y él rápidamente a su estilo, ¿no? Yo no le he copiado todo, pero también ya no dijo los componentes de la teoría del caso. Así que premonido de que él iba a hablar primero y conociéndolo cómo es que habla, yo quiero cambiar mi exposición y empezando con un pequeño video. No sé si lo tenemos listo. Es un video muy corto de una audiencia real en Colombia, en Bogotá, donde ustedes van a poder advertir cómo, a través del alegato de apertura, tanto Fiscalía como Defensa, en una síntesis, en 3 minutos cada uno, 3 minutos la Fiscalía y 4 minutos la Defensa, realizan, ¿no? Exponen su teoría del caso. Algo muy diferente a lo que hoy en día entendemos nosotros, porque estamos en un proceso de adecuación, venimos haciendo los operadores del sistema acusatorio en el Perú. No nos sorprende ver cómo en el Perú una teoría del caso, sobre todo en casos complejos, demora horas, ¿no es cierto? Como una audiencia de prisión preventiva en un caso conocido duró más de un día, ¿no? Para poder resolver algo inaudito. Y es que, por algo fundamental, cuando no se tiene claro una teoría del caso, y acá César no me va a dejar mentir, cuando un abogado plantea mal, ¿no es cierto?, corremos el riesgo que nuestro cliente termine condenado, ¿no? Y ya cuando nos agarran en segunda instancia es muy difícil poder resolver las cosas, ¿no? Es un caso muy sonado. Veamos el video y veamos la teoría del caso. Buenos días para todos, por favor se sientan, se ponen cómodos. Hoy es 10 de noviembre del año 2005. El Juzgado 34 Penal del Circuito del Conocimiento instala la audiencia de juicio oral dentro de la actuación que se sigue contra Nora Rocío Quintero Chaparro por el delito de acto sexual abusivo con menor. La actuación se encuentra radicada con el número interno 4550 y el número general 1100160000 55 2005 00134. Para efectos del registro, por favor, las partes se identifican del señor fiscal. Creo que la podemos avanzar un poquito para iniciar los alegatos. Bejarano Beltrán, fiscal 17, delegado ante jueces penales del circuito. Le pregunto al juzgado si la forma en que usted se declara, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Inocente, señora juez. Bien, gracias. Señor fiscal, se le concede el uso de la palabra a fin de que proceda a exponer su teoría del caso. Nada más grave para el Estado de Derecho que la usurpación de la inocencia de sus niños, quienes componen el sustrato material de la patria. ¿Podemos parar ahí? La Fiscalía. Miren ustedes cómo empieza a plasmar su teoría del caso con a lo que hacía referencia el doctor Neira, las técnicas de litigación. Y lo primero que identifica el fiscal, ¿cuál es? El tema de su teoría del caso, ¿no? Yo desde el inicio ya sé que en este caso que va a exponer el fiscal, la víctima es un menor de edad. Miren, la claridad de cómo a partir del tema es importante para poder establecer mi teoría del caso. Sigamos, por favor.
social de Río Negro, el menor Juan Sebastián Leal Domínguez fue víctima de un abuso sexual cuando se encontraba a cargo y bajo el cuidado de su profesora, la señora Nora Rocío Quintero Chaparro. De igual manera, la Fiscalía probará más allá de toda duda que con posterioridad a los hechos que fueron denunciados y fueron conocidos por la Fiscalía, el menor presentó un cambio radical en su comportamiento, cambio radical que permite inferir de manera seria y fundada que en efecto el menor Juan Sebastián fue víctima de un delito sexual, y como lo verá usted, señora juez, a través de las pruebas que presentará el Ministerio Fiscal, esa imputación recae no en ninguna otra persona diferente a la profesora Nora Rocío Quintero. Finalmente, la Fiscalía probará que el comportamiento desplegado por la profesora Nora Rocío se adecua a los lineamientos descriptivos del delito de actos sexuales con menor de 14 años en circunstancias de agravación. Igualmente, que esa conducta viola de manera intencional la libertad, la integridad y la formación sexuales de que es titular un menor de tan solo 4 años. Y por esa situación, este Ministerio Fiscal solicitará en el alegato de cierre que usted encuentre culpable a la profesora Nora Rocío Quintero Chaparro y declare la responsabilidad penal en sentencia de carácter condenatorio en contra de la misma. Paramos ahí, por favor. Si ustedes se dan cuenta, los 3 componentes a los que hizo referencia el doctor Neira acaban de ser desarrollados en ese alegato de apertura. Inició con una síntesis, ¿no?, de los hechos, muy concreta, donde me permite a mí tener claro que los hechos sucedieron en el Jardín Río Negro, que la presunta autora de los hechos es la profesora Nora Rocío, ¿no?, que la conducta se adecua a un caso de abuso sexual de menor, y finalmente su petición, que se le condene. Mire usted, ese alegato de apertura, donde expresa el fiscal su teoría del caso, no ha superado los 3 minutos y medio. Preguntémonos si en nuestro país ese alegato de apertura, en cuántos tiempos lo hubiese hecho uno de los operadores del sistema. Ténganlo por seguro que se hubiese dado, por lo menos, y aparte apoyado por su diapositiva, ¿no?, leyendo la diapositiva, por lo menos unos 30 minutos como mí, ¿no? Pero clarísimo, clarísima la exposición del fiscal. Veamos la del abogado defensor, que es mucho mejor. Entonces, el señor defensor, si usted a bien tiene, puede presentar su teoría del caso. Tiene el uso de la palabra. Sí, señora juez, permiso para utilizar una ayuda audiovisual que previamente ha sido puesta a disposición de la Fiscalía. Para la teoría del caso. Sí, son Bien, 4 puede. presentaciones en Bien, todo. puede, doctor. Señora juez, la defensa presentará usted un caso al que he denominado en el jardín infantil Río Negro de imposible. paramos un ratito. Miren qué rápido ya fijó su teoría del caso el abogado defensor. Y ya establecimos cuál es el punto controvertido, ¿no? El fiscal dijo que los hechos se habían producido en el Jardín Río Negro. Y el abogado acaba de manifestar de tajante y clarísimo en el Jardín Río Negro. Imposible. Yo no voy a discutir si el hecho aconteció en otro lugar, porque quien delimitó lo que va a ser objeto de la actividad probatoria fue el fiscal. Y la respuesta del abogado es muy sencilla. En ese lugar, imposible. O sea, miren, en ambos casos, tanto el fiscal como el abogado defensor, yo ya tengo clara cuál es la teoría del caso. Clarísima. No tengo que entrar en un discurso porque lo que abunda sí daña, ¿no es cierto? Y ellos ya lo dejaron plasmado. Ahora veamos qué dice el abogado defensor. Soltemos el video. Imposible, y lo resalta. Efectivamente, señora juez, la defensa demostrará a lo largo del debate probatorio
que para el mes de marzo del año 2005 no era posible un abuso sexual en Kinder 1 del Jardín Río Negro Daps. La defensa le demostrará a usted que conforme a la disposición física con que cuenta el jardín, era imposible que se perpetrara cualquier tipo de acto sin que los diferentes partícipes del mismo pudieran darse cuenta. Partícipes determinados por docentes que declararán acá, como la profesora Lorena Reyes, la profesora Susana Marín y la auxiliar de Nora Rocío Quintero, la señora Gilma Niño. ¿Paramos ahí? Además, Miren ustedes, él dijo en el jardín imposible. E inmediatamente, qué oportuno es el uso de ayudas audiovisuales. Nuestro Código Procesal Penal también lo permite. Porque es como una película. Mire, yo puedo leer algo escrito, información escrita, pero la memoria es tan débil que de repente no la recuerdo. En cambio, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿recordarán ustedes el Titanic, la película? Y le pregunto, ¿recuerda alguna escena del Titanic? De repente me dicen cuando, ¿no?, la pareja se puso en la parte, ¿no?, en la proa del barco. Una imagen que, ¿no?, quedó perennizada. Y han pasado años de esa película. ¿Y por qué? Porque siempre, ¿no es cierto?, cuando yo le paso a la película, al juez le queda grabado. Y la técnica que utiliza el abogado, fantástica. Pero además, miren cómo la siguiente parte de su relato es coherente con el tema de su teoría del caso. Él dijo, en el jardín, imposible. Y comienza a señalar, ¿imposible por qué? Porque mire usted, va a ver la configuración, ¿no es cierto?, el espacio físico, la presencia de profesoras, ¿no?, de asistentes, y es imposible que haya sucedido un hecho de esa naturaleza que nadie lo haya visto. Entonces, la teoría del caso y su exposición a través del alegato de apertura no es cualquier relato, ¿no? Hay una coherencia, ¿no es cierto?, entre el tema y lo que se va exponiendo. Soltemos. El Jardín Río Negro Daps, la defensa traerá por intermedio de sus investigadores Ricardo Alfonso y Freddy García pruebas técnicas suficientes que darán luces al juzgador sobre cómo es la visibilidad, los accesos al salón, la disposición del baño y el salón en sí. También, señora juez, la defensa demostrará cómo era imposible para marzo del 2005 un abuso sexual en Kinder 1 del Jardín Río Negro Daps por la cotidiana actividad de profesores auxiliares, constante circulación entre salón y salón, porque se trata de un jardín infantil. Igualmente, de demostrar esta imposibilidad por las calidades humanas y docentes de la profesora Nora Rocío Quintero. Calidades que se demostrarán a través de la prueba técnica adelantada por la doctora Adriana Espinosa, a través del instrumento, la herramienta de entrevistas a grupos focales, realizadas sobre padres, alumnos y compañeros de Nora Rocío Quintero para marzo de 2005 en el Jardín Río Negro Daps. De igual manera, la defensa le demostrará a usted, señora juez, el déficit en la evidencia psicológica respecto a la credibilidad del testimonio de la víctima. Esto lo probará la defensa a través del testimonio calificado de la doctora Victoria Eugenia Villegas, psicóloga con experiencia forense de más de 30 años, quien le dirá a usted, señora juez, cómo los diferentes profesionales de la psicología, de la fiscal, que intervinieron por la acusación, no adelantaron o con qué déficits en cuanto al manejo científico de la evidencia psicológica rindieron sus diferentes informes, más los que rindan acá. Igualmente, demostrará la defensa la deficiencia en evidencia física respecto al acto sexual imputado a mi defendida. Esto lo hará, señora juez, a través de las declaraciones de los investigadores de la defensa, Ricardo Alfonso y Freddy Garzón, pero además a través del ejercicio del contradictorio de los testigos que debe traer la Fiscalía, sobre todo el médico forense que practicó el examen físico al menor. De tal manera, señora juez, que en estas condiciones la defensa, partiendo de la inexistencia del hecho, no te verá como necesario discutir la antijuridicidad, ni mucho menos la responsabilidad. Paramos ahí. Y ahí está también, la defensa también tiene su teoría jurídica. Porque mira lo que está diciendo, no vamos a tener necesidad de discutir la existencia del hecho. En consecuencia, ya no entro a analizar, dependiendo de la posición que tomemos, ¿no es cierto?, las otras categorías del delito.
Esa es la tesis jurídica de la defensa. Han narrado los hechos. Pero hay una característica que ustedes han advertido en el abogado defensor, a diferencia del fiscal. ¿Cuál es? Que el abogado defensor anunció cómo lo iba a probar y con qué medios de prueba. Y está desarrollando entonces no solamente lo fáctico, no solo lo jurídico al decir la inexistencia del hecho, sino también la parte probatoria. Los tres componentes, el trípode de la teoría del caso: fáctico, jurídico y probatorio. ¿No es cierto? Esa es, a través de este video, traté de cambiar la metodología, de ver algunas pautas de la teoría del caso. Ahora vamos a pasar a las diapositivas. A ver, no, porque ya la parte final es que pide la absolución, ¿no? Con una precisión que el modelo colombiano, a diferencia del peruano, si ustedes han escuchado al fiscal, en su alegato de apertura no solicita pena, ¿no? ¿Por qué? Lo reserva para el alegato de clausura. Nosotros, el Código Procesal establece de manera expresa que el fiscal tiene que solicitar pena. Me parece mucho mejor la tesis colombiana. Porque miren ustedes, en el nuevo modelo procesal hay circunstancias en las cuales el fiscal termina modificando su acusación, ¿no es cierto? Entonces mejor reservar ese momento para el final, para el acto de clausura. A partir de lo que hemos visto, yo lo que advierto, tanto en el fiscal como en el abogado defensor, es un orden y que tienen claramente establecido qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer para establecer la verdad procesal. A partir de ahí, yo quisiera buscar una idea, una noción de teoría del caso, no tan elaborada como están en los manuales o en los libros. Quisiera presentarles una noción de teoría del caso que exprese lo que acaban de ver en ese video. Pasemos a la siguiente. Es eso. La teoría del caso no es más que esto, eso es lo que acabamos de ver. Una herramienta de planificación de toda nuestra actuación procesal. Porque en el momento que se tiene conocimiento del hecho, por ejemplo, los expertos en criminalística, los policías, ¿no? Más allá de que el fiscal dirija, pero el hombre más importante en la investigación es el policía inicialmente. Y él lo que formula es inicialmente una o varias hipótesis. Y es a través de esos actos de investigación que someterá a verificación y eso que le va a dar al fiscal para que él formule su hipótesis y empiece a construir su teoría del caso. Es por eso que este concepto es muy claro sobre el que estaría el caso. Una herramienta donde yo voy a planificar toda mi actuación para diligencias preliminares, para investigación formalizada, para la audiencia intermedia. Algo, miren ustedes, uno de los criterios que inspiran a este modelo procesal y que no lo tomamos en cuenta es la racionalización. Y les pongo un ejemplo rápidamente. Ustedes han visto los casos de homicidio. Piden, ofíciese a la municipalidad para que pida la partida de función. Que venga el médico legista que hizo la necropsia para ser examinado. La pregunta es, en un homicidio, ¿yo voy a discutir que el muerto está muerto o quién lo mató? ¿Quién lo mató? El punto controvertido es quién lo mató, salvo excepciones. En consecuencia, me pregunto yo, ¿por qué fiscal y abogado defensor, en vez de enseñarse los dientes, no pueden hacer convenciones probatorias? ¿No es cierto? Y al hacer convenciones probatorias, yo reduzco la actividad probatoria y solamente me limito a ¿qué? Aquello que es punto controvertido. Otro ejemplo, delitos contra la administración pública. Lectura de piezas, ¿no? La resolución que lo nombra funcionario, la resolución que lo nombra el gerente de administración. Pero la pregunta es, yo estoy discutiendo si el tipo es funcionario, si ese es el requisito básico de un delito de administración pública. En un peculado, si él tenía disposición o relación funcional con los caudales. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que yo estoy discutiendo es si él concertó o no con un particular para favorecerse o para favorecerlo. Entonces, si yo tengo clara mi teoría del caso, yo sé en qué casos puedo arribar a convenciones probatorias y racionalizar la actividad probatoria y limitarme a lo que es objeto del punto controvertido. Entonces, mire cómo me facilita esto. 2. Por ejemplo, al delimitar el fiscal el objeto de investigación a partir de la formalización de la imputación en la disposición de formalización, ya me dijo cuál es el objeto de investigación. Entonces, yo fiscal, yo abogado defensor, defino mi estrategia y a partir de ahí digo qué actos de investigación voy a proponer. Para el juicio, ¿ustedes creen que esto, tanto el fiscal como el abogado,
¿No tenían claro lo que iban a decir? Por supuesto. Pero eso fue a través de ¿qué? De la planificación de toda su actuación procesal. Eso es la teoría del caso. Una herramienta para planificar nuestro comportamiento a lo largo de la investigación, ¿no? De la fase intermedia, del juicio, e inclusive cuando tenga que ir, deshacerse el caso, en una casación. ¿Está bien? Entonces, podríamos decir, como dicen los puertorriqueños, allá en la Universidad Interamericana, que la teoría del caso ya no es otra cosa más que un conjunto de explicaciones jurídicas e hipótesis descriptivas y explicativas. Y miren qué interesante es esta última parte, en la parte fáctica. Hipótesis descriptivas y explicativas. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces los fiscales, cuando vamos a un control de acusación, sus acusaciones son observadas por eso. Porque solamente hacemos la parte descriptiva y no la parte explicativa. Es decir, narramos, ¿no?, el hecho, la persona, pero no el móvil, no queda claro. Entonces, cuando yo hago un relato, tengo que contener, como dice ahí, tanto el aspecto descriptivo como explicativo. La siguiente. Y yo empiezo a construir esa teoría del caso, ¿no?, desde el primer momento que tengo conocimiento de la noticia crimen. No pretendo que mi teoría del caso esté acabada cuando formalice el fiscal la disposición. Donde yo ya tengo clara una teoría del caso es cuando el fiscal formula la acusación. Pero durante el camino de la investigación, esa teoría del caso es flexible, porque en lo principal no va a ser modificada, pero sí puede sufrir algunos pequeños cambios. En consecuencia, ¿no?, desde el primer momento que yo tengo conocimiento de la noticia crímenes, empiezo a construir mi teoría del caso. La siguiente. Ahí está ese hecho muy conocido, ¿no es cierto? El primer avión pensaron que era un accidente, el segundo definitivamente estaba claro que era un atentado. Sigamos. Bueno, casos, ¿no?, comunes, los accidentes de tránsito o las interceptaciones telefónicas. La siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para poder empezar a trabajar mi teoría del caso, plantear una hipótesis de lo que ha sucedido. Si encuentro un cadáver, ¿no?, que ha caído en un cuarto piso, por ejemplo en la academia, ¿no?, como el sensor a veces falla, cuando hay clases y nos mandan al piso 11, llega un profesor cansado, ¿no?, y de repente se apoya y por ahí sale la ventana y cae abajo. Lo que me voy a plantear es la hipótesis de lo que sucedió. 1, se suicidó, ¿no? 2, alguien lo empujó, o qué sé yo, un hecho fortuito. Entonces formulo mi hipótesis de trabajo. E inmediatamente esa hipótesis, y mejor que nosotros lo conocen los policías, se somete a verificación. ¿No es cierto? Va a ser verificada. La siguiente. ¿Y cómo la verifico? A través, por eso ahí está la ciencia y la criminalística también, ¿no es cierto?, a través de un método, ¿no es cierto? Entonces, ese programa metodológico me va a permitir verificar mi hipótesis y quedarme con una. ¿Y eso a través de qué? De los denominados actos de investigación. La siguiente. Empezamos, por ejemplo, una experiencia profesional, me tocó ir a ver un caso en Huaraz, concretamente en Carhuaz, con el nuevo Código Procesal Penal, un caso de un homicidio, ¿no? Habían inculpado a 2 chicos que habían ido de Lima. Entonces, lo que hicimos es recrear y recorrer el sitio por donde supuestamente se había dicho que habían atravesado ellos para matar a la persona y luego fugar, ¿no? Y en el camino íbamos entrevistando a los pobladores que decían haber visto el hecho. Porque esa es mi labor como abogado. El hecho que el fiscal sea el director, tenga la carga y todo lo demás, no me exime a mí como abogado defensor de también buscar la información para poder desvirtuar la hipótesis fiscal. La fiscal casi no sabe la investigación porque dice que lo estamos haciendo sin conocimiento de ella, ¿no? Es que estábamos todavía con la lógica inquisitiva. O sea, hay cosas, hay paradigmas que aún no podemos cambiar. La siguiente. La siguiente. Esa hipótesis se va a convertir pues en la teoría, la cual, repito, donde va a ser inmodificable es cuando va a ingresar a juicio. La siguiente. Y ahí algo que es interesante. Como dice Ferrayoli en su obra Derecho y Razón, ¿no?, lo que tiene el juez ante sí, ¿qué cosas son? Proposiciones fácticas,
¿no? Las proposiciones fácticas. E inclusive estas proposiciones, ¿no? Se pueden desprender dos. Y esas son las que se van a someter a verificación. Eso es lo que tengo que establecer. Entonces, tengo que construir proposiciones fácticas. Veamos, sigan. Un hecho, un elemento del delito. O sea, no puedo hablar cualquier cosa como fiscal, como abogado defensor. Si yo soy fiscal y le atribuyo a alguien peculado, cada una de mis proposiciones fácticas tiene que desarrollar uno de los elementos objetivos del tipo. ¿Me entiendes? Entonces, no es un simple relato. Es un relato que está en función a los elementos del delito. La siguiente. Veamos el siguiente ejemplo. Siga. Seguimos abriendo. Por ejemplo, la sentencia de la sala que presidía el doctor San Martín construyó algunas proposiciones fácticas y esta fue, ¿no es cierto?, una de ellas. Dice, Alberto Fujimori conocía la existencia del grupo paramilitar Colina. La proposición fáctica es, Fujimori conocía la existencia del grupo Colina. Pero con esa proposición fáctica, ¿qué elemento del tipo penal quiero establecer? El dolo, ¿no? A nivel de imputación subjetiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cualquier afirmación de hecho, sino una afirmación de hecho que desarrolla un elemento del tipo. La siguiente. La siguiente. Ok, ahí bastante. ¿Podemos avanzar un poquito más? Vamos. Ahí. Porque es útil a partir de ello la teoría del caso. Me permite conocerlo, como bien le decía el doctor Neira, quienes mejores conocen el caso es el fiscal y el abogado, ¿no es cierto? Y el juez no puede reemplazarlo. Definir mis estrategias, monitorear cada etapa, por eso se construye desde el inicio. Construir una historia persuasiva como lo han hecho el fiscal y el abogado defensor. Elaborar mi alegato, organizar mi prueba, la siguiente. Preparar interrogatorios, hacer convenciones probatorias, mi alegato de clausura. O sea, sin una estrategia, sin una teoría del caso, yo no puedo ir a un proceso con el nuevo modelo procesal penal. ¿Cierto? Porque la teoría del caso me permite desarrollar todo esto. ¿Siguen? ¿Entienden? No, antes. Eso. Ahora, ya situaciones prácticas. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta, por ejemplo, cuando en mi teoría del caso quiero desarrollar mi teoría jurídica? Hoy en día vemos nosotros cómo se inician investigaciones, sobre todo en casos complejos, en criminalidad organizada, donde se atribuyen varios delitos, ¿no? Qué sé yo, lavado de activo, asociación ilícita para delinquir, ¿no? XXX. Y ahí el primer gran problema que se tiene que plantear el fiscal. ¿Debo acusar por todos los tipos penales? ¿A qué viene esta pregunta? Cuanto más tipos penales incluyo en mi acusación, ojo, más elementos fácticos estoy obligado a demostrar. Entonces tengo que tener proposiciones fácticas para todos los tipos penales. Entonces la pregunta es, ¿estaré en capacidad de tener proposiciones para construir todo? Y no solo eso, ¿y tendré evidencia para demostrar cada uno de ellos? Ahí viene la labor complicada del fiscal. No estoy diciendo que no lo deba hacer, sino que lo primero que tiene que verificar es eso. 2. ¿Cada delito es un nuevo relato o se encardina dentro de un relato? No. El hecho histórico siempre es el mismo. Y finalmente, ¿no han visto ustedes, no?, que los acusados son integrantes de una organización criminal? Por ahí, ¿no?, alguien descuidado hace una acusación de ese tipo. Ahí hay un gran problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estoy ante casos con pluralidad de agentes, múltiples participantes, la pregunta ¿es necesario acusar a todos en juicio? Por ejemplo, acaban de archivar ahorita un caso, ¿no?, donde han esperado a juicio, ya inició la tercera sesión para declarar fundada en excepción de procedencia de acción. Era robo y asociación ilícita. Y solamente estaba siendo juzgado por asociación ilícita una persona, que era un efectivo policial. La pregunta es, ¿qué asociación ilícita puede haber cuando hay una sola persona? Porque los demás habían sido absueltos.
Pero miren cómo hemos desgastado, ¿no es cierto?, tiempo, recursos para cerrar el caso. Y ahí hay un tema preocupante, ¿eh? Porque muchas veces el que sale en la televisión y es crucificado es el juez, ¿no? Al que una vez que sale en el periódico lo mandan a la OMA al juez. Pero muchas veces son otros los responsables de sostener una acusación por un delito donde por el número no puede haber asociación ilícita para delinquir, máxime si el resto había sido absuelto. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno construye una teoría jurídica: ¿debo acusar a todos los acusados? Porque si voy a tener que acusar a todos, tengo que identificar en cada uno de ellos su grado de participación. Y esa no es cosa fácil. ¿Avanzamos? Bueno, y algo que solemos confundir, yo siempre le digo a los alumnos, sobre todo me gusta trabajar el nuevo código con la nueva generación de los chicos, porque todavía están más abiertos, ¿no? Nosotros ya estamos formados y nos resistimos al cambio. Entonces yo le digo a los chicos, el nuevo código es como un chofer de combi, un día se saca la tinga, aunque últimamente ya no se ve que sale, ¿no? Y su sueño siempre fue tener, pues, qué sé yo, un Audi, ¿no? Al estilo del doctor Julio Rodríguez, ¿no? Mi gran amigo. Y ¡pa! Se compra su Audi, pero ténganlo por seguro que ese chofer de combi no va a cambiar su forma de conducir como lo hacía cuando tenía la combi. Entonces, si yo quiero, ¿no?, trabajar el modelo procesal penal acusatorio, como lo decía el doctor Neira, con los criterios del modelo antiguo, definitivamente ese código va a terminar como muchas reformas han habido, sin ningún cambio fundamental. Entonces, lo primero que hacemos es esto. Nosotros hay muchos colegas, fiscales, abogados, ¿no?, con una formidable preparación, y se paran y dicen, ¿no?, señor, se trata, por ejemplo, el caso de un accidente de tránsito, un bujillero que lanza su bujía en la luna y se mete por la vía expresa y lo atropella a un vehículo en la vía expresa. Pero por ahí abre proceso. Entonces, yo quiero defender al conductor, y seguramente de la óptica del derecho funcionalista diré, no, el hecho es atribuible a la víctima porque él creó su propio riesgo. Entonces me paro ante el juez y hago mi alegato y le digo, señor, como dice Gunther Jacobs, ¿no es cierto?, ¿no?, estamos en el caso de imputación objetiva, verificar a quién le podemos atribuir la conducta. Y desde el punto de vista de esta teoría, el hecho es atribuible a la víctima porque fue la que creó el riesgo. En consecuencia, el conductor no es atribuible. Así que pido la absolución. La gran pregunta es, ¿y cuáles son los hechos? Ha leído todo sobre funcionalismo, pero no le dijo al juez, ¿no es cierto?, en qué carro iba, dónde se produjo el accidente, dónde lo atropelló. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es confundir hechos con derechos. El juez conoce el derecho, lo que el juez no conoce son los hechos. Y esa es la información que decía el doctor Neira, la información de calidad que yo tengo que introducir. La siguiente. Miren aquí este ejemplo rápidamente, termino porque creo que es 20, ya me estoy pasando el tiempo. ¿Sí? Cierro entonces. Ya. Juan Ramírez fue víctima de un ardid urdido por María Castañeda, que lo condujo a un error que originó una disposición patrimonial que trajo como resultado un perjuicio para sí. Espectacular. ¿Sabe qué? Me ha señalado todos los elementos del tipo de estafa, ¿no? Me ha dicho ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. Pero yo no sé cómo le estafaron. Uno de los grandes problemas. Si yo no tengo una teoría del caso clara, definitivamente que voy a perder el caso. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Mariano Portugal para la entrega del reconocimiento al doctor Edward Álvarez Irala por la realización de la ponencia guía del caso en el nuevo Código Procesal Penal. Un fuerte voto de aplauso para el doctor Portugal.